Bien, como siempre es un privilegio compartir con todos ustedes, queridos amigos, en este tiempo. Eh, y bueno, el mensaje de hoy es un recordatorio de algo que tal vez ya Dios nos ha hablado en la célula, pero esta mañana les cuento que estaba reflexionando al respecto, ¿no? Y definitivamente son, son tiempos extraños, son tiempos sin precedentes. Creo que nadie ha vivido algo así como lo que estamos viviendo, nadie de los presentes. Eh, y más después de la primera ola creíamos que era como que tal vez una de las etapas más difíciles que hemos vivido, pero llegó esta segunda ola y cuando abrimos las redes sociales, cuando vemos las noticias, o sea, se han disparado aún más los contagios, los anuncios de personas que parten a la presencia del Señor son cada vez más en las redes sociales y es algo de no creer, ¿no? Y definitivamente creo que todos coincidimos de que es un tiempo difícil. En ese sentido, y siempre buscando respuestas, eh, yo decía, pucha, ¿en qué momento siempre nuestro guía, el modelo de vida es Jesús? Y quería buscar alguna etapa difícil que él ha vivido, que estaba escrita, y estudiarla y demás, ¿no? Y en ese sentido, buscando, haciendo esta búsqueda de lo que está escrito en la Biblia y buscando una etapa tal vez sin precedentes igual en la vida de Jesús, um, lo primero que se me ha ocurrido ha sido, ¿cuál ha sido la etapa, después de responder esa pregunta, cuál ha sido la etapa más difícil que ha vivido Jesús cuando ha pasado por esta tierra? Pues definitivamente ha sido, creo que coincidimos, no sé si tal vez si alguien tiene alguna otra opinión me la dice, pero creo que la cruz ha sido lo más difícil que ha tenido que vivir nuestro Señor. Y como les digo, esta mañana he estado reflexionando al respecto, ¿no? ¿Cómo es que ha afrontado Jesús eh, el, 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 esa etapa de su vida de afrontar la cruz, justamente, ¿no? Cómo él ha vivido en toda su divinidad y en todo esto les confieso, en todo esto de estudiar esta parte de la Biblia, no solamente en un evangelio, sino en los cuatro que hablan de Jesús, eh, yo estaba buscando una respuesta divina, ¿sí? Una respuesta que me muestre como que cuál es la salida a esto y buscando en su divinidad, pero cuando Dios estaba hecho carne, representado por Jesús, en toda esa divinidad, buscar algo místico, no sé si les ha pasado, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, ver que nos pueda hacer un milagro o que nos pueda hacer que use su omnipotencia, su omnipresencia o todo su poder para sacarnos de esto en un pestañazo y nuevamente estar ya sin pandemia, sin este tiempo difícil. Y, y, y me he quedado maravillado con una frase, ¿no? Una frase en todo esto que Jesús ha pasado desde que empieza los relatos de la cruz, la etapa más difícil de Jesús en esta vida, eh, me he quedado con una frase y eso es lo que alguna vez hemos hablado, queridos amigos, queridas amigas. Acá en la célula hablábamos de que cuando uno está leyendo la Biblia y les invito, cuando uno está leyendo la Biblia y algo en lo que lees salta y te da como que un golpe espiritual y tienes que volver a releer, es Dios hablando, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y Dios usa lo que está escrito para hablarte en el hoy. Yo buscando alguna respuesta divina, les cuento que he recibido la respuesta más
humana que puede darme Jesús. Y por eso es un recordatorio, porque para muchos va a ser un recordatorio, tal vez para otros es algo que Dios nos está hablando ahora, eh, pero es para este tiempo, ¿no? En este, en este estudio que estaba haciendo sobre, nuevamente leyendo la época más difícil que ha vivido Jesús, tal vez ni siquiera se puede asemejar a lo que nosotros estamos viviendo, porque Él ha vivido cosas mucho más duras. En medio de todo esto, como les digo, yo estaba buscando una respuesta divina, pero he recibido la respuesta más humana. Y eso ha sido como que me ha hecho respirar y descansar y me ha dado una paz increíble. Y espero que al final de este mensaje también tú tengas esa paz que he sentido. Les cuento que, bueno, todos conocemos el relato de la cruz, ¿no? Jesús empieza en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está orando a Dios, al Padre, y le dice, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Es traicionado por Judas, vienen los soldados, lo llevan ante Pilato, lo llevan primero con los fariseos y luego toda la trama de quererlo crucificar está entre idas y venidas, toda una noche en vela, viendo cuál sería su destino, sus fieles seguidores ya no eran tan fieles ante la prueba, todos escapan y, y bueno, en la madrugada, Jesús cargando su cruz porque había sido condenado. Antes de ser condenado, liberan a Barrabás y bueno, Jesús caminando con la cruz, yendo hacia el Gólgota, donde iban a crucificarlo. Y en medio de todo ese movimiento que ocurre en este acontecimiento hay personas, hay dichos, están los soldados, están los fariseos, hay personas que se cruzan con Jesús, hay gente que es impactada, hay gente que es confrontada, hay gente que es perdonada, hay gente que recibe promesas de parte de Jesús. Y en medio de todo este acontecimiento, que ha sido lo más difícil que ha vivido Jesús cuando ha pasado por esta tierra, hay una frase. Y esta es la frase que les quiero mostrar. Juan 19:30, en medio de toda la divinidad cargando nuestro pecado y clavándolo en la cruz, hay una frase que está en Juan 19:30, que dice, tengo sed, tengo sed. Y les confieso que mientras yo leía fue como que un golpe espiritual, un sopapo que Dios hecho carne, prometiendo paraísos, perdonando en la cruz. Eh, un soldado romano al verlo que lo están crucificando, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesús no había pronunciado una sola palabra, pero al verlo sufrir tan estoicamente, el soldado ve que realmente había algo tan especial en él que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y antes de entregar su vida a Dios ahí en la cruz, y decir consumado es, Jesús pronuncia estas palabras. En medio de toda esta divinidad, en este plan de salvación, nosotros no podíamos cargar esa cruz, pero en medio de todo esto, Jesús dice, tengo sed. Y como les digo, yo buscando que Dios me haga un milagro en su divinidad, me hace un milagro en, en su humanidad. Esa frase, tengo sed, queridos amigos y queridas amigas, me ha dado tanta esperanza porque, como les digo, en Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mucha, sí, solamente Dios podía pedir algo, alguien sumamente divino, un ser que sobrepasa cualquier límite. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguien en nosotros, yo
en el lugar de Jesús, pues Padre, aplástalos porque no saben lo que hace. Yo hubiese dicho eso, pero solamente Jesús, Dios hecho carne, podía decir algo así. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios prometiendo paraísos en la cruz, solamente Dios podía hacer eso, pero eso no es lo que me sorprendió. Eh, Solamente un ser con un amor tan increíble cubre igual las necesidades de su madre y de su discípulo, ¿no? Ahí Juan 19, 26 y 27 le dice, mujer, he ahí tu hijo, hablándole a Juan, uno de sus discípulos. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y en Mateo 27, 46, hasta en tono de queja, dirigiéndose a Dios, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eh, Igual demostrando su divinidad, pues la trilogía ahí y la trilogía, ¿qué es? La Trinidad, perdón, yo siempre confundiendo palabras, la Trinidad ahí reflejada, el Dios Hijo hablando a Dios Padre, y bueno, Dios Espíritu comunicándolos, eh, Dios manifestándose, pero eso no es lo que me ha llamado la atención, sino la frase, tengo sed. ¿Cuándo tienes sed, querido amigo, querida amiga? Cuando el cuerpo tiene una necesidad, cuando el cuerpo sabe que necesita ese sustento para vivir. eh, y esa frase me dio esperanza. En medio de lo más difícil que vivía Jesús, Él nos hace recuerdo que sí es Dios, pero también es hombre. Que Jesús ha sido 100% Dios, pero también ha sido 100% hombre. Y me preguntaba, ¿por qué esta frase? ¿Por qué está registrada tal frase en la Biblia? ¿Por qué? Y me he preguntado todo el día, ¿por qué es que esta frase está registrada y demás? Y en un momento tan duro, en un momento que tal vez sobrepasa al momento que estamos viviendo, que es duro también. ¿Pero por qué? Es que Dios quiere hacernos recuerdo que nos entiende. Cuando pasamos cosas difíciles, Dios nos entiende, pues Dios ha vivido cosas difíciles en su humanidad, ha vivido cosas difíciles. Juan 1:14 nos hace recuerdo eso, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, el verbo denota acción, el verbo era Dios, dice la Biblia, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, el verbo denota acción, y qué acción, ¿no? En el principio dice, el verbo era con Dios, y en el principio imaginémonos creando, Jesús creando el universo y demás, diciendo, hágase la luz, y solamente con esas palabras, imagínense el poder que tiene. Ha creado el sol, una de las estrellas de nuestro increíble universo. El sol, que se ha calculado que todo el año de energía nuclear que necesita o energía eléctrica que necesita Estados Unidos para producir eh, electricidad todo un año, produciría un microsegundo en el sol, imagínense. O sea, realmente es tan potente. Dice, hágase la luz y ¡puf! Crea el sol. Eh, y bueno, tenemos ahí la evidencia de que la acción, el verbo, ha creado pues todo lo que armoniosamente funciona en nuestro ecosistema, en nuestro interior, cómo funcionamos nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios increíble, pero que fue hecho carne. ¿Y qué es la carne? Escucha, saquen un pedazo de carne fuera del refrigerador y se pudre. Nosotros somos hechos de carne. Nuestro destino es que fuimos creados del polvo y al polvo vamos a volver. Pero increíblemente el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, el creador de todo lo complejo que es nuestro organismo, el universo, cómo funciona todo perfectamente, las estaciones y demás, decidió volverse
tan vulnerable como un simple embrión y habitar entre nosotros, ¿no? Es algo que me maravilla, ¿no? Y, y esto también, Jesús no entró a este mundo parecido a un ser humano. Podía hacerlo sin dejar de ser Dios, 100% Dios, podía venir y parecerse a un humano, sino entró a este mundo como un ser humano, como un ser humano, como tú y como yo, con las mismas necesidades. Imaginémonos a Jesús creciendo sin saber hablar, Dios aprendiendo a hablar, Dios aprendiendo a caminar, Dios con su primer granito, Dios eh, tal vez cuando su padre le estaba enseñando el oficio de carpintería, se golpeó el dedo y le dolió el dedo a Dios, ¿no? Eh, Dios sonriendo, Dios enojado, Dios sintiendo cansancio, Dios sintiendo alegría, Dios como aquí en las imágenes sonriendo, Dios eh, Dios abrazando, Dios feliz, un Dios triste, un Dios cansado. Dios hecho hombre habitó entre nosotros. Esa frase, tengo sed, me hizo volar y pensar de que Jesús sí tenía sed, como nosotros, sí, sí también sintió muchas cosas de las que nosotros hemos vivido y vivimos. Esta noche, queridos amigos, Jesús quiere que recordemos que nos entiende. Yo tenía discusiones con mi mamá, pues ella me decía, eh, Dios es tan grande, pero tan grande que ha creado todo. Yo le daba la razón y es verdad, sí, pero también alguna vez le dije, ma, pero Dios alguna vez seguramente ha sonreído o se ha sentido triste cuando todavía no había leído mucho de la Biblia. Y ella me decía, no, no lo achiques a Dios. Y eso me hacía pensar así, pero no es achicarlo, sino más bien es acercarlo. Y muchas veces nos han enseñado ver a Dios tan grande que sí, evidentemente es tan grande, pero el hacerlo tan grande, pues hace que lo alejemos, que no sea cercano. Un Dios que tiene sed es un Dios cercano, un Dios que nos entiende, un Dios que entiende cuando perdemos a un ser querido. Pues sí, Jesús, veamos a Jesús cuando ante la tumba de Lázaro y llorar. eh, su mejor amigo había fallecido y sus hermanas le reclamaban y Jesús lloró, dice la Biblia. Igual cuando le dicen que su primo había fallecido, había sido asesinado incluso, Jesús se va a un monte a orar toda la noche. Eh, Jesús quiere recordarnos que nos entiende cuando tenemos miedo. Veámoslo a Él en el Getsemaní, viendo que lo que se venía a venir. Nosotros podemos ver este tema de la pandemia y nos da miedo, ¿sí? Jesús nos entiende porque ha vivido lo mismo. Jesús nos entiende cuando nos traiciona, cuando en el momento más duro sus mejores amigos huyeron. Jesús nos entiende cuando nos calumnian o cuando dicen cosas que no son. Toda la gente lo vio hacer milagros y nunca lo vio hacer algo malo y no merecía la cruz, pero lo calumniaron. Jesús nos entiende cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados. En la cruz Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba cargando todo ese peso del pecado y bueno, Dios no puede convivir con el pecado y por eso mandó a Jesús a la cruz y Dios siente que el pecado lo separó de su Padre y por eso dice eso. Jesús nos entiende cuando nosotros damos todo y parece que nadie lo aprecia, parece que eh, nos esforzamos y parece que no, como si no hubieses hecho nada y nadie lo aprecia. Jesús nos entiende, pues Él había hecho un viaje tan largo desde la divinidad hasta la humanidad y no lo apreciaban, más bien lo despreciaba mucha gente y bueno, justamente esas personas que lo despreciaban lo han llevado a la cruz.
Jesús quiere recordarnos esta noche que nos entiende cuando te enojas. Veámoslo sacando a la gente del templo, porque habían hecho, él dice que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones y lo saca, pero en una imagen que es difícil imaginarse, ¿no? De Jesús pateando mesas, levantando a las cosas que se estaban vendiendo, cuando reniegas en el mismo caso o te inculpan. Y justamente Jesús quiere recordarnos que nos entiende. Jesús quiere que recordemos que era humano, sí, como tú y como yo. Jesús conoció la fatiga de los largos días. ¿Cuántas veces acabamos de hablar con Karin de que después de una larga jornada laboral, tener este espacio era necesario y la fatiga? Jesús nos entiende cuando nos sentimos fatigados. Quiere que recordemos que era tan humano que lidió con el peso de las responsabilidades. ¿Quién de aquí no tiene responsabilidades? Jesús tenía la responsabilidad de cargar el peso del pecado en sus espaldas y llevarlo a la cruz. Jesús quiere que recordemos que Él también fue tentado y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero Él no pecó. Pero sí nos entiende cuando nosotros nos sentimos tentados. Se ha sentido desanimado y frustrado, sí. A sus discípulos, después de tenerlos tanto tiempo, vienen y le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no podemos liberar a este endemoniado? Y Jesús les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, gente incrédula? Y esas frases te chocan, ¿no? Pero era porque era humano. Si Jesús se frustraba y se desanimaba también. Jesús ha tenido hambre como nosotros, ha tenido sueños y no veámoslo dormir tan cansado que ni una tormenta gigante lo ha podido despertar en una barca. Se ha sentido cansado. ¿Sabe lo que sentimos cuando nos acostamos tarde y despertamos súper temprano? Se conmueve cuando nos pasamos noches en vela, sí, ante decisiones difíciles y demás. Él lo ha vivido antes de escoger a sus discípulos. La Biblia cuenta que toda una noche se ha pasado en vela, analizando con Dios, ahí orando, quiénes tenían que ser sus discípulos. Jesús quiere recordarnos esta noche que era humano, que nos entiende. En medio de lo difícil, Jesús ha sido humano, Él ha vivido cosas difíciles también. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, perdón, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué lindo versículo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede compadecerse de lo que estamos viviendo, claro que sí, en medio de toda esa, esa dificultad que él ha vivido. Esa frase está puesta intencionalmente, en medio de que él iba a entregar su vida a la cruz. Tengo sed, está puesta intencionalmente para hacernos recuerdo esto, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades en los momentos que más lo apremian, en los momentos más difíciles. Sí, a veces nos desesperamos, lloramos, tenemos miedo, eh, pero tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestro miedo, de nuestra ansiedad, de nuestra desesperanza, de a veces ahogarnos en nuestros problemas, ¿sí? Y no ver más allá. Jesús nos entiende, porque Él era humano como tú y como yo, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Él es el modelo. Y estoy seguro que muchos se van a acordar de esta historia para ejemplificar esto. Y les quiero contar, porque es una historia que realmente ejemplifica este tiempo. La historia de George Harley.
George Halley vivió entre los años 20, nació entre los años 20, y bueno, fue un médico misionero de la tribu Mono en Liberia. Eso quiere decir, un segundito, eso quiere decir, ahora sí, que él era médico, pero viajó a esta tribu Mono en Liberia para hablar del mensaje de salvación, presentar a Jesús a esta tribu, pero también tener un trabajo como médico, ¿no? Asistirlos con la medicina a esta tribu, ¿no? En esta tribu edificó una iglesia y un hospital en esa localidad, ¿no? Con tal de que cumplir las dos misiones, ¿no? Hablar de Dios y también mostrar su salvación, mostrar su hospitalidad, sanarlos y demás. A su tiempo, el doctor Halley atendía aproximadamente 10,000 personas por año. Pero cuando llegó a la tribu Mono en Liberia, les cuento que absolutamente nadie, durante 5 años, ninguna persona fue atendida por el doctor George Halley. Él tenía el hospital, pero nadie asistía. Hablaba a las personas de Jesús, pero tampoco en la iglesia le iba bien. Y en medio de todo esto, en esta misión en la tribu Mono de Liberia, Jesús, el doctor Halley y su esposa tenieron un hijo que se llamó Bobby en el primer año de misión, ¿no? Él nació en pleno año de servicio. Les cuento que la historia del doctor Halley, él trabajando y demás, ya a punto de tirar la toalla, 5 años sin tener buenos resultados en cuanto a la misión, le pasa algo sumamente triste. Llega una fiebre sumamente extraña a la localidad, mucha gente de la comunidad se contagia, eh, y aún así no iban a verlo al doctor Halley, pero lo que él más quería era proteger a su familia, igual que en este tiempo, que no se contagie. Pero un día, haciendo una cosa en su consultorio, con la ventana viendo hacia afuera, ve que el niño Bobby estaba corriendo hacia él y ya de 5 años se desploma y empieza a convulsionar. El doctor Halley deja todo lo que está haciendo y corre a ver a su hijo, lo alza y ve que estaba ardiendo en fiebre, lo mete al consultorio y empieza a aplicar todas las técnicas que él sabía para atender a su hijo, que lastimosamente se había contagiado de esa enfermedad que aquejaba a toda la región. Hizo todo lo que pudo. Durante aproximadamente hora y media aplicó todo el conocimiento que sabía para uno de los pacientes más importantes de su vida, su hijo. Y lastimosamente, después de haber intentado, su hijo no aguanta la fiebre y su corazón deja de latir. El doctor Halley totalmente destrozado, obviamente era su hijo. Eh, Desconsoladamente empieza a llorar, a cargar al niño, eh, y era algo riesgoso tenerlo ahí, pues igual podía contagiar a más gente de la tribu. Entonces apresuradamente tomó el cuerpo de su hijo y cruzó toda la tribu rumbo hacia la selva. Y y en medio de todo el camino, pues la gente de la tribu se paró y empezó a verlo. Silenciosamente, el líder de la tribu empezó a caminar detrás de él. Y detrás del líder de la tribu, los demás miembros que integraban la tribu empezaron a seguirlo silenciosamente. El doctor Halley ni siquiera se había percatado, pero él
agarrando el cuerpo de su hijo, envuelto en una sábana y con una pala se adentró a lo profundo de la selva hasta ubicar un buen lugar y empezar a cavar. Eh, fue, imaginémonos, pongámonos en su lugar, un momento extremadamente duro, ¿no? Él haciendo el hueco, poniendo el cuerpo de su hijo en el hueco y taparlo, y después de poner la última pala para cubrir el cuerpo, el doctor Harley rompió en un llanto desconsolado. Y la tribu silenciosamente lo siguió. Cuando pasaron tal vez horas, nadie se movía, ni siquiera el líder. Cuando el doctor Halley se calmó y se calló, el líder de la tribu dio un paso al frente y mirando a toda la población les dijo, el hombre blanco, el hombre blanco llora como nosotros. El hombre blanco siente como nosotros. El hombre blanco extraña como nosotros. El doctor Halley no entendía qué pasó. Volvió a su choza ya con la decisión tomada de volver a, a su país natal, tomar a su esposa las cosas que tenía y irse. Pero al día siguiente sucedió algo que, que no estaba en sus planes. Tocaron a su puerta y estaba toda la tribu con presentes, con muestras de acompañamiento en ese tiempo tan duro. Eh, el, 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 líder de la tribu le entregó las ofrendas, acompañó en ese tiempo al doctor Halley casi en todo lo que hacía. Limpiaron el pequeño hospital que él había levantado, la pequeña iglesia, y desde ese fin de semana no dejó de atender a la gente en la tribu. Desde ese fin de semana la iglesia tenía servicios todos los fines de semana, queriendo entender y conocer a Jesús. Y la tribu vio que en el doctor Halley una persona en quien confiar, en quien acudir, porque entendió que era igual que, que uno de ellos. Ese día, después de que pasó todo esto, todo cambió cuando la tribu entendió un principio, que el misionero, el doctor Halley, los podía entender perfectamente y por lo tanto podía ayudarlos, porque era como uno de ellos. Querido amigo, querida amiga, estamos viviendo un tiempo sin precedentes, un tiempo en el que seres queridos han partido a la presencia del Señor, amigos cercanos, eh, gente que se contagia y demás. Pero de esta historia nosotros podemos entender el mismo principio. Todo puede cambiar cuando entendemos que Jesús nos puede entender perfectamente y por lo tanto nos puede ayudar, porque es como uno de nosotros. Hebreos 4:15, lo que habíamos leído, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros tiempos difíciles, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero él no tuvo pecado, pero sin pecado. El verso consiguiente dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el momento más difícil de la vida de Jesús, Dios ha querido hacernos recuerdo el día de hoy lo humano que era. ¿Por qué? Porque hoy nos quiere hacer recuerdo que nos entiende. Y porque nos entiende,
nos puede ayudar. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para los tiempos difíciles, para alcanzar socorro para las cosas que vivimos, para hallar gracia, para hallar paz. Cuánta paz necesitamos en este tiempo, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánto amor necesitamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero terminar este tiempo invitándolos a que escuchemos en esta canción la voz de Dios, hablando directamente a nuestros corazones. Te invito a que escuches y te deleites en cada palabra de esta canción y luego vamos a orar. Sé que a veces sientes desfallecer, que ya no caminas como ayer. Mi promesa no has llegado a comprender. La victoria alcanzarás, ya vas a ver. Necesito que me escuches, necesito que confíes en mí, necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré. Conozco tus problemas, conozco tu situación. Reconoce que yo soy tu Dios, yo te doy todo mi amor, no te desanimes, yo soy tu Dios, tengo todo en control. Que a veces sientes desfallecer, que ya no caminas como ayer. Oh, mi promesa no has llegado a comprender. Mi propósito no quieres entender. Oh, la batalla ganarás con mi poder. La victoria alcanzarás, ya vas a ver. Necesito que me escuches, necesito que confíes en mí, necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré. Conozco tus problemas, conozco tu situación. Reconoce que yo soy tu Dios, yo te doy todo mi amor. No te desanimes, yo soy tu Dios, tengo todo en control. Yo nunca te olvidaré, yo nunca
escuches. Necesito que confíes en mí. Necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré.